Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. Hay noches que te parten en dos, no con un golpe limpio, sino con esa lentitud cruel de quien arranca una venda pegada a la piel viva. La noche de la que les voy a hablar fue exactamente así. Empezó con el perfume de un hombre al que yo amaba, y terminó con el olor a ceniza de todo lo que habíamos construido juntos. Me llamo Marina, y esta es la historia de cómo descubrí que el hombre por el que me había hecho invisible durante 5 años me consideraba menos que el polvo de sus zapatos nuevos. Pero antes de llegar a esa parte, antes del salón de baile, antes del anillo de diamantes que no era para mí, antes de que el mundo entero se enterara de quién soy realmente, necesito que entiendan algo. Necesito que entiendan la clase de mujer que yo elegí ser por amor, y la clase de hombre en que Mateo se fue convirtiendo sin que yo quisiera verlo. Aquella tarde Madrid olía a asfalto mojado. La lluvia había caído con esa fuerza repentina que tiene el cielo cuando quiere lavar algo, y la humedad se quedó pegada a las paredes, a la ropa tendida en los balcones del barrio, a mi propia piel. Yo estaba sentada al borde de nuestra cama, en el dormitorio de esa casa modesta pero llena de recuerdos que compartíamos en una zona residencial al sur de la ciudad. Entre mis manos sostenía una cajita forrada en terciopelo azul oscuro. La acariciaba con los pulgares como si fuera algo vivo, algo frágil. Dentro guardaba un reloj de pulsera que había pertenecido a mi padre. No era un reloj cualquiera. Era una pieza de los años 60, mecánica, con la esfera ligeramente dorada por el paso del tiempo. Papá lo llevaba siempre, incluso cuando cerraba negocios que movían cifras con tantos ceros que daban vértigo. Nunca necesitó presumir. El reloj no gritaba su precio, murmuraba su historia, y yo había tardado meses en encontrar al mejor maestro relojero de Ginebra para restaurar su mecanismo, para que cada engranaje volviera a latir con la precisión de antes. Todo eso para esta noche. Para la noche en que Mateo celebraba su ascenso a director intermedio en Innovaciones Futuro, una de esas corporaciones con oficinas de cristal en el Paseo de la Castellana. Yo estaba orgullosa de él. A pesar de todo, estaba orgullosa. Mateo había trabajado duro, había madrugado, había soportado jefes difíciles y plazos imposibles. Quería que supiera que yo lo veía, que valoraba su esfuerzo, que lo amaba no por lo que tenía, sino por quién era, o por quién yo creía que era. Marina, ¿todavía estás con esa ropa? Su voz me llegó desde el umbral del baño. Me giré. Mateo estaba de pie, envuelto en una nube tenue de vapor, con el traje negro que se había comprado la semana anterior. Le quedaba bien, eso no podía negarlo. Se había peinado el cabello hacia atrás con esa pomada cara que olía a madera y especias, y su colonia inundaba el cuarto con una intensidad casi agresiva. Me miraba con esa expresión que yo había aprendido a reconocer y a temer en silencio. Una mezcla de irritación contenida y algo parecido a la vergüenza. Como si mi sola presencia, ahí sentada con mi bata de andar por casa, le resultara una ofensa personal. Tragué saliva. Sonreí. Justo iba a arreglarme, cariño. Dame unos minutos. Y por favor, me interrumpió, ajustándose los gemelos frente al espejo grande. No te pongas ese vestido antiguo que me enseñaste ayer. Esto es una fiesta corporativa de primer nivel. Van a ir mujeres con vestidos de diseñador, joyas de diamantes, tacones que cuestan lo que un coche. La señora Montes, la presidenta, es una mujer que juzga por la apariencia antes de escuchar una sola palabra. Si apareces con esa cosa de seda pasada de moda, parecerás... Bueno, ya me entiendes. No terminó la frase. No hacía falta. Yo sabía perfectamente lo que quería decir, que parecería la empleada doméstica que se equivocó de puerta, que desentonaría, que lo avergonzaría. Lo que Mateo no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, era que ese vestido de seda que tanto despreciaba había sido confeccionado a mano por un maestro artesano de Granada. 6 meses de trabajo, bordados de flores de almendro, que en la tradición de nuestra tierra simbolizan el amor que renace incluso después del invierno más duro. Su valor equivalía a 3 meses del salario de Mateo. Pero claro, no llevaba ningún logotipo visible, ninguna marca reconocible para la gente que necesita etiquetas para saber qué es valioso. Mateo pertenecía a esa gente. Para él, el lujo tenía que gritar. No entendía,
Nunca entendió el concepto de riqueza silenciosa, esa elegancia que no necesita anunciarse porque no le debe explicaciones a nadie. Era algo que mi familia me había enseñado desde niña, cuando mi padre me sentaba en sus rodillas y me decía: Marina, la verdadera fortuna es la que no se ve. La que se ve es solo teatro. Cariño, ese vestido es formal y elegante. Además, me siento cómoda con él. Respondí con suavidad, escondiendo la caja del regalo detrás de unos libros en el tocador para que fuera una sorpresa. Mateo se giró en seco. Me miró con dureza. No se trata de tu comodidad, Marina. Se trata de mi imagen. Me acaban de ascender. Necesito una esposa que esté a la altura de mi nuevo puesto. Eres guapa, sí. Pero, ¿por qué te empeñas siempre en parecer tan humilde? Ropa deportiva vieja en casa, vestidos anticuados para eventos importantes. ¿No tienes ninguna ambición de parecer alguien? Cada palabra fue un alfiler clavándose despacio. Durante 5 años de matrimonio me había esforzado por ser la esposa que él necesitaba. Cocinaba para él, mantenía la casa en orden, lo animaba cuando volvía agotado del trabajo, callaba cuando me hería con sus comentarios cada vez más frecuentes sobre mi aspecto, mi forma de vestir, mi falta de ambición social. Y todo ese tiempo, yo podría haber comprado la empresa entera en la que él trabajaba sin que mi cuenta bancaria lo notara. Podría haber llenado esta casa de marcas, de lujos obscenos, de todo lo que él parecía desear con tanta desesperación. Pero no lo hice. Oculté mi verdadera identidad como inversora principal porque quería proteger su ego. Quería que se sintiera el verdadero sostén de nuestra familia. Quería que triunfara por sus propios méritos, no por el dinero de su esposa. ¡Qué tonta fui! Me arreglaré, dije para calmarlo. Me maquillo rápido y salimos. Mateo consultó su reloj inteligente y soltó un suspiro largo, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. No puedo esperarte. El coche de la empresa llega en 5 minutos. Si te espero, llegaremos tarde y tengo que recibir a los directivos. Vete tú después en un taxi. Me quedé helada. Siempre habíamos ido juntos a los eventos importantes. Siempre. ¿Vas a irte solo? Pregunté, y odié el temblor en mi voz. Es mejor así, respondió sin mirarme, guardando su cartera y su teléfono. Y quizás sea mejor que no entremos juntos al salón. Ya sabes, tengo que saludar a clientes importantes. No puedo moverme con libertad si estoy todo el rato pendiente de ti. La excusa sonaba razonable en la superficie, pero yo conocía la verdadera razón. Le daba vergüenza. No quería que sus colegas ostentosos vieran a su modesta esposa bajarse del mismo coche que él. No quería que la mujer del vestido sin marca caminara a su lado frente a la gente que él necesitaba impresionar. De acuerdo, cariño. Ve con cuidado. Mateo ni siquiera se acercó a darme el beso en la frente que solía darme antes de salir. Simplemente asintió, giró sobre sus talones y bajó las escaleras con pasos firmes. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, luego el motor de un coche de lujo que lo esperaba afuera. Y después, nada. Solo el zumbido sordo del aire acondicionado, haciendo compañía a una mujer sola sentada al borde de una cama que de pronto se sentía enorme. Me quedé así unos minutos, inmóvil, procesando. Luego me levanté despacio y caminé hasta el armario. Mis dedos recorrieron la tela de ese vestido de seda que Mateo detestaba. Flores de almendro. Amor eterno. ¡Qué ironía tan amarga! Él prefería el brillo del poliéster al susurro de la seda. Prefería lo que relumbra a lo que perdura. Me duché. Me maquillé con ligereza. Un poco de color en los labios, un toque en las pestañas. Mi rostro en el espejo no era el de una modelo de revista, pero tenía serenidad. Los ojos oscuros de mi madre, la nariz recta de mi padre. Me recogí el cabello negro en un moño sencillo, sujetándolo con una peineta de oro que había sido de mi abuela. Sería la única joya que llevaría esa noche, aparte de mi anillo de bodas. Un anillo que, según descubriría horas después, ya no significaba nada para el hombre que me lo había puesto. Volví a la cajita de terciopelo azul. La tomé entre mis manos. A pesar de todo lo que acababa de pasar, aún quería dársela. Aún creía que bajo esa capa de arrogancia nueva seguía existiendo el Mateo del que me enamoré. Aquel muchacho sencillo que comía tapas conmigo en un bar de la Latina y me prometía que me haría feliz con el sudor de su frente.
Quizás el estrés del trabajo lo había vuelto irritable. Quizás al ver este reloj, el reloj de mi padre, cargado de historia y de cariño real, entendería que mi amor por él no tenía nada que ver con marcas ni con apariencias. Que la noche vaya bien, le susurré a mi reflejo. Pedí un taxi corriente a través de una aplicación. No necesitaba un servicio premium. Para mí, un vehículo cumplía una función simple: llevarme del punto A al punto B con seguridad. No era un escaparate para impresionar al conductor o a los peatones. Esa filosofía, que mi familia me había inculcado desde la infancia, era precisamente lo que Mateo más despreciaba de mí. Y esa noche, vestida con el traje que mi marido había ridiculizado, salí de casa sin imaginar que la verdadera tormenta no caía del cielo nublado de Madrid. Me esperaba dentro de un salón de baile iluminado por arañas de cristal, entre gente que medía el valor de las personas por el precio de sus zapatos. El taxi era un monovolumen azul claro con la suspensión algo cansada. Al cerrar la puerta, me envolvió un olor artificial a naranja que salía de un ambientador colgado en la rejilla de ventilación. El conductor, un hombre canoso de sonrisa fácil, me saludó por el retrovisor. «Buenas noches, señora. Al hotel del centro, ¿no? Prepárese, que el paseo de la Castellana después de llover se pone imposible. No se preocupe, conductor. Tómese su tiempo», respondí, apoyando la cabeza en la ventanilla fría. Madrid desfilaba al otro lado del cristal como una pintura abstracta de luces y sombras. El asfalto mojado reflejaba las farolas, los semáforos, las luces de freno de cientos de coches atascados en un río interminable de metal y ruido. Las motos se colaban entre los carriles como peces nerviosos. Los claxones sonaban como si fueran el idioma oficial de la ciudad. Y en las esquinas, vendedores ambulantes con impermeables de plástico todavía intentaban vender pañuelos y botellas de agua entre los coches parados. ¡Qué contraste tan brutal! Aquí en la calle, gente luchando por unos euros para la cena del día siguiente. Y mi marido, mientras tanto, dirigiéndose a un lugar donde una sola copa de vino costaba más que el alquiler mensual de cualquiera de esos vendedores. ¿Su marido trabaja en esos edificios grandes, señora?, preguntó el conductor, rompiendo mi silencio. Se la nota pensativa. «Es un evento de su empresa», respondí brevemente. «Vaya, qué bien. Esa gente que trabaja en esas torres tan altas deben ganar una barbaridad. Mi hijo está estudiando informática. Ojalá algún día llegue ahí». Sonreí con amargura. Seguro que a su hijo le irá muy bien. Esa conversación sencilla me sacudió por dentro. Mateo había olvidado de dónde venía. Sus padres eran funcionarios jubilados que vivían modestamente en un pueblito de Castilla. Yo me enamoré de su sencillez, de su perseverancia, de esa hambre honesta por salir adelante. Pero a medida que Madrid lo fue absorbiendo con su cultura corporativa de marcas y reconocimiento, algo en él se fue pudriendo. Empezó a obsesionarse con la validación de personas a las que, en el fondo, no les importaba nada. Se fue convirtiendo en un extraño vestido con trajes caros, y yo me negué a verlo porque admitirlo habría significado aceptar que el hombre al que amaba ya no existía. El taxi avanzó por el paseo de la Castellana. Los rascacielos se alzaban a ambos lados como gigantes de cristal y acero, con enormes pantallas digitales que proyectaban rostros de modelos y productos inalcanzables. Yo conocía esos edificios mejor de lo que nadie en ese taxi podría imaginar. Aquel de la izquierda pertenecía mayoritariamente al holding de mi tío. El terreno del banco de enfrente era propiedad de la familia de mi madre. Crecí sabiendo que mi apellido era una llave que podía abrir casi cualquier puerta en esta ciudad, pero elegí no usarla. Elegí ser solo Marina, la esposa de Mateo, la mujer del vestido sin marca, la que regatea en el mercado y toma taxis normales. Lo hice por amor, y esa noche empezaba a sospechar que ese amor había sido un error monumental. «Ya llegamos, señora. Ahí está el hotel», dijo el conductor, señalando un edificio majestuoso de estilo clásico europeo, iluminado por focos que lo hacían parecer un palacio dorado entre la jungla de hormigón. Delante de nosotros, una fila de coches de lujo esperaba su turno. Mercedes, BMW, un Ferrari cuyo motor rugía como una bestia impaciente. Nuestro taxi azul parecía un patito feo infiltrado entre cisnes arrogantes. Cuando llegó nuestro turno, el portero uniformado dudó un instante al ver el modelo del vehículo. Su gesto al abrirme la puerta fue menos ágil que el que había dedicado al coche de lujo anterior.
pero cumplió con su obligación. «Gracias, conductor. Quédese con el cambio», dije, entregándole un billete. «Muchas gracias, señora. Que disfrute de la noche», respondió con una sonrisa radiante. La bendición sincera de un hombre sencillo siempre calienta más que los cumplidos protocolarios de cualquier directivo con corbata de seda. Entré al hotel. El vestíbulo me golpeó con su opulencia calculada. Suelos de mármol que reflejaban una araña de cristal gigantesca colgada a 10 metros de altura, un aroma envolvente a lirios y sándalo, una temperatura artificial que congelaba el aire como si quisiera conservar la arrogancia del lugar en formol. A mi alrededor pasaban mujeres espectaculares, vestidos con la espalda descubierta, tacones de suela roja, bolsos diminutos que costaban lo que un coche pequeño. Me lanzaron miradas fugaces, esa evaluación instantánea que consiste en escanearte de arriba a abajo, clasificarte y descartarte en menos de 2 segundos. No llevaba marca reconocible. Resultado: invisible. Apreté el bolso donde guardaba el reloj de mi padre y caminé hacia el salón de baile siguiendo los carteles digitales. La música de una orquesta se iba haciendo más nítida con cada paso. Mi corazón latía fuerte, pero no de nervios sociales. Era un presentimiento, algo oscuro y pesado que se había instalado en mi pecho desde que salí del taxi y que crecía con cada metro que me acercaba a aquellas puertas dobles. Un empleado las abrió lentamente para mí, y una ola de sonido y aire frío me golpeó el rostro. El salón era un monumento al exceso, techo altísimo decorado con arañas de cristal que colgaban como lágrimas congeladas. Paredes revestidas de caoba y espejos que multiplicaban el espacio hasta el vértigo. Arreglos florales enormes en cada esquina, lirios y rosas importadas cuyo perfume se mezclaba con las colonias de cientos de invitados. La alfombra gruesa absorbía mis pasos como si quisiera tragarme entera. A mi alrededor, un océano de humanidad elegante se movía con la coreografía ensayada de quienes viven en ese mundo. Hombres con trajes a medida sosteniendo copas de champán, riendo sobre acciones y partidas de golf. Mujeres envueltas en seda, satén y chifón, con aberturas hasta el muslo y joyas que reflejaban la luz en destellos cegadores. Miré mi propio vestido, las flores de almendro bordadas a mano. El color marfil que bajo estas luces agresivas parecía apagado, casi fantasmal, rodeado de explosiones de color vibrante. Me sentí como una visitante del pasado extraviada en una fiesta del futuro. Busqué a Mateo con la mirada. La sala era inmensa y estaba abarrotada. Lo encontré cerca del escenario principal, bajo una iluminación más intensa. Sonreía de oreja a oreja, sosteniendo una copa dorada, rodeado de hombres extranjeros y mujeres despampanantes. Su postura irradiaba confianza, como si fuera el dueño del lugar. Pero no era la confianza del Mateo que yo conocí. Era la pose hambrienta de alguien que necesita ser visto, ser admirado, ser validado por personas que en realidad no le importan nada. Se sentía demasiado cómodo en esa farsa brillante, demasiado integrado en ese teatro de vanidades. Y entre él y yo había una distancia invisible mucho más ancha que ese salón de baile. Una distancia que ya no se medía en metros, sino en valores, en prioridades, en lealtades rotas. Quise llamarlo, quise agitar la mano, correr hasta él y entregarle el reloj de papá. Pero algo me detuvo, algo que no podía nombrar todavía, pero que me pesaba en el estómago como una piedra. Y entonces sucedió. La orquesta dejó de tocar. El murmullo se fue apagando. Las arañas de cristal se fueron apagando una a una, creando una oscuridad dramática que dejó respirando solo el foco principal, apuntando directamente al centro de la pista de baile. Un maestro de ceremonias con voz de barítono habló por el micrófono, que esa noche era especial, que no solo se celebraban logros empresariales, que la presidenta quería hacer un anuncio. Un aplauso estruendoso estalló cuando apareció ella. Verónica Montes. Yo había visto fotos suyas en revistas de negocios, pero verla en persona era otra cosa. Era una belleza afilada, casi agresiva. Llevaba un vestido rojo sangre que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, con un escote profundo y una cola larga que barría el suelo de mármol como el manto de una reina. Diamantes en el cabello recogido, ojos que recorrían la sala como los de un halcón inspeccionando su territorio. Caminaba con la barbilla en alto, y la multitud se abría a su paso automáticamente,
como el mar ante un barco de guerra. Sentí náuseas, un presentimiento que trepaba por mi garganta como bilis. Verónica no subió al escenario. Caminó directamente hacia donde estaba Mateo. Se detuvo frente a él. Demasiado cerca, demasiado íntima. Le tomó el micrófono al maestro de ceremonias y su respiración se escuchó amplificada por toda la sala, creando una tensión que cortaba el aire. «Esta noche», dijo con esa voz ronca que destilaba poder, «quiero reclamar algo que debería haber sido mío hace mucho tiempo». Miró a Mateo, no con ternura, con posesión, la mirada de una coleccionista que ve una pieza rara y no puede esperar a exhibirla. Y entonces, en un gesto teatral que dejó sin aliento a toda la sala, Verónica Montes se arrodilló. La poderosa presidenta, la mujer intocable, se arrodilló sobre una rodilla frente a mi marido. Su vestido rojo se extendió sobre el mármol como el pétalo de una rosa monstruosa. Sacó una caja negra de un bolsillo oculto y la abrió. Un anillo con un diamante descomunal que reflejaba el foco en un espectro de colores que habría cegado a cualquiera. «Mateo», dijo, y su voz se volvió calculadamente suave, pero el micrófono la llevó a cada rincón del salón. «Eres el hombre más ambicioso que he conocido. Tienes un potencial enorme, pero estás frenado. Estás atado». Mi cuerpo entero se congeló. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretar el bolso con todas mis fuerzas para no dejarlo caer. Sabía a dónde iba esta escena. Lo sabía, pero mi cerebro se negaba a procesarlo. Quería correr, taparme los oídos, desaparecer. Pero mis pies estaban clavados al suelo detrás de esa columna fría. «Abandona a esa esposa tuya, tan insulsa y sin futuro», continuó Verónica, y cada palabra fue un cuchillo sin funda clavándose directamente en mi pecho. «Es solo un lastre que te impide volar. ¿Qué puede ofrecerte aparte de una hipoteca y ropa vieja? Mira a tu alrededor, Mateo. Este es tu mundo. Este es tu nivel. Cásate conmigo. Sé mi socio. Ya no serás un simple directivo. Serás un dueño. Dominaremos este negocio. Dominaremos Madrid. Yo puedo darte un mundo que esa mujer pobre e inútil jamás podrá darte». El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el latido de la sangre en mis sienes. Cientos de personas contenían la respiración. Algunas se tapaban la boca, fingiendo escándalo. Muchas sonreían con malicia, como si estuvieran viendo el mejor espectáculo del año. Nadie, absolutamente nadie, abrió la boca para decir que aquello estaba mal, que estaban humillando a una mujer ausente, que estaban pisoteando un matrimonio en público. Para esa gente, el dinero era la única moral que existía. Mi mirada estaba clavada en Mateo. Recé por dentro con una desesperación que me quemaba las entrañas. «Niégate, Mateo. Di que no. Di que tienes una esposa que te ama. Di que la riqueza no compra la lealtad. Defiéndeme. Defiéndenos. Por favor». Mateo miró el diamante. Miró el rostro de Verónica. Miró la sala opulenta a su alrededor. Y vi el momento exacto en que tomó su decisión, porque le cambió la mirada. Sus ojos dejaron de ser los de mi marido y se convirtieron en los de un extraño hambriento. Brillaban, pero no de indignación ni de amor herido. Brillaban de codicia, de ambición desnuda, de esa fiebre que consume a quienes confunden el precio con el valor. No me vio. No recordó que yo existía. No pensó ni un solo segundo en la mujer que lo esperaba siempre con la cena caliente, que le preparaba caldo cuando enfermaba, que había renunciado a su propia identidad para que él se sintiera grande. Lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que me revolvió las tripas. Tomó el micrófono de la otra mano de Verónica, la ayudó a levantarse, y con una voz firme, sin el menor temblor, sin la menor sombra de duda, dijo: «Sí, sí, lo haré, Verónica. Dejo atrás mi pasado. Elijo un futuro contigo». El salón estalló en aplausos, vítores, silbidos, música acelerada. La gente celebraba como si acabara de presenciar la unión de dos reinos, no la demolición de una familia. Mateo abrazó a Verónica y ella lo besó en la boca delante de todos, delante de las cámaras que inmortalizaron ese instante de traición con sus flashes blancos y despiadados. Y yo, detrás de esa columna de mármol frío, sentí cómo mi mundo se derrumbó, no con estruendo, con un silencio mortal,
un impacto sordo que me aplastó las costillas y me vació los pulmones. Esposa insulsa, pobre, inútil. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como cuchillas giratorias. Las lágrimas no llegaron. El dolor era demasiado profundo incluso para llorar. Era como caer en un pozo tan hondo que ni siquiera puedes gritar. Miré la caja de terciopelo azul dentro de mi bolso. El reloj de mi padre. Ese objeto que había preparado con todo mi corazón, con meses de búsqueda y de ilusión. De pronto me parecía obsceno. Un símbolo de amor entregado a un hombre que acababa de demostrar que el amor no le importaba nada. Caminé hacia el mostrador de recepción, vacío porque hasta el personal se había ido a presenciar el espectáculo del centro de la sala. Dejé la caja sobre el mármol, en silencio. No había razón para llevármela. No había razón para dársela. Que se quedara ahí, junto con los restos de mi dignidad y de 5 años convertidos en basura. Me di la vuelta. Nadie se fijó en mí. Todas las miradas seguían clavadas en la feliz pareja bajo el foco. Crucé el salón como un fantasma, invisible como siempre lo había sido para esa gente. Empujé las puertas dobles. El pasillo del hotel me recibió con su silencio insonorizado, un contraste brutal con el caos que acababa de destrozar mi vida. Me quedé parada unos segundos. Mis piernas temblaban como si me hubieran arrancado los huesos uno por uno. Me costaba respirar. El dolor no era un corte limpio. Era un peso aplastante sobre mi pecho que no me dejaba inhalar. Caminé hasta el vestíbulo. Las puertas de cristal se abrieron y el aire nocturno de Madrid me golpeó la cara. Caliente, húmedo, con olor a lluvia y gasolina. Y como si el cielo entendiera lo que estaba pasando dentro de mí, empezó a llover otra vez. No una llovizna suave, un aguacero violento que me empapó en segundos. Los aparcacoches corrían con paraguas para los invitados VIP que llegaban, pero a mí nadie me cubrió. Me quedé ahí, en el borde de la zona de entrada, dejando que el agua me calara hasta los huesos. Necesitaba sentir algo real. La lluvia era más honesta que cualquier cosa que hubiera dentro de ese hotel. Y bajo ese aguacero, por fin llegaron las lágrimas. Primero una, luego 2, y después un torrente que se mezcló con la lluvia y corrió por mis mejillas sin que nadie pudiera distinguir una cosa de la otra. Lloré con todo el cuerpo. Mis hombros se sacudían. Abrí la boca en un grito mudo que se ahogó en el ruido del trueno y de los coches sobre el asfalto mojado. ¿Por qué, Mateo? Si ya no me querías, podrías habérmelo dicho en casa, mirándome a los ojos. ¿Por qué tenías que humillarme delante de cientos de personas? ¿Qué significaron para ti mis 5 años de entrega? ¿Solo basura? Pero mientras lloraba, algo empezó a cambiar dentro de mí. Algo se endureció. La tristeza comenzó a solidificarse como el acero que se calienta al rojo vivo y luego se sumerge en agua helada. Me sequé la cara con el dorso de la mano, bruscamente. Basta. No más lágrimas por un hombre que no las merece. No soy una mujer débil. No soy una esposa inútil como me llamó esa víbora vestida de rojo. Soy Marina Gascón. La sangre que corre por mis venas es la de una familia que construyó la mitad de esta ciudad. Y si Mateo eligió el lenguaje del dinero y del poder, entonces le responderé en su propio idioma. Piensa que acaba de ganarse la lotería aceptando a Verónica. No sabe que acaba de quemar el billete premiado que ya tenía entre las manos. El taxi que había pedido se detuvo frente a mí. Subí. Me senté en el asiento trasero con la ropa empapada y el corazón más frío que el agua que me chorreaba del pelo. Miré el hotel por la ventanilla cubierta de gotas. Ese edificio arrogante con sus luces brillantes, donde Mateo celebraba mi ruina. Pero se equivocaba. Esto no era mi final. Era el comienzo de su pesadilla. Metí la mano en el compartimento más profundo de mi bolso. Ahí, en un bolsillo oculto que casi nunca tocaba, estaba el otro teléfono. No el Android barato con la pantalla rota que usaba para Mateo. Este era un dispositivo negro mate, encriptado, con reconocimiento facial, que solo contenía unos pocos contactos, los de las personas que gestionaban el imperio financiero que heredé de mis padres. Hasta esa noche, ese teléfono siempre había estado en silencio, oculto, como mi verdadera identidad. Lo encendí. La pantalla se desbloqueó al reconocer mi rostro. El fondo era una foto de cuando yo era niña, tomada de la mano de mi padre frente al edificio de la Bolsa de Madrid. Un recordatorio de quién soy en realidad. Mis dedos ya no temblaban. Se movieron con precisión sobre la pantalla
hasta encontrar un nombre. Señor Morales, el director de inversiones, la mano derecha de mi difunto padre. Un hombre leal, sabio y despiadado cuando las circunstancias lo exigían. Mientras yo jugaba a ser ama de casa, él había gestionado mis activos con la eficiencia silenciosa de un relojero suizo. Pulsé la llamada. Dígame, señora Gascón. Buenas noches. Su voz delataba sorpresa. Yo nunca llamaba a esas horas. Buenas noches, señor Morales. Disculpe la hora. Ha surgido una emergencia. Mi voz sonó distinta, más grave, más fría, sin rastro de vacilación. Era la voz de mi madre cuando cerraba negocios difíciles. La voz de Marina Gascón, accionista mayoritaria. Necesito que ejecute una orden esta noche. Ahora mismo. Un breve silencio. Estoy a su disposición, señora. Usted dirá. Nuestra participación en Innovaciones Futuro, la empresa donde trabaja mi marido. ¿Tiene los datos a mano? Por supuesto. Somos accionistas mayoritarios a través de 3 holdings diferentes. Su participación total asciende al 67%. La compañía está en buen momento. Su nuevo proyecto en Andalucía es prometedor. ¿Por qué lo pregunta? Miré las gotas de lluvia corriendo por la ventanilla. Los rascacielos de fuera se veían borrosos, irreales, como mi matrimonio. Liquídelo todo, ordené. Disculpe, señora. Creo que se ha cortado la comunicación. ¿Podría repetirlo? Me ha oído perfectamente, señor Morales. Liquide toda mi participación del 67%. Venda a la baja. Venda a cualquier precio. Quiero que el precio de las acciones se desplome antes del amanecer. Y cancele todos los compromisos de financiación para el proyecto nuevo. Congele los activos líquidos vinculados a nuestros holdings. Ahora. El silencio al otro lado fue largo, tenso. Señora Gascón, la valoración de su participación es de aproximadamente 20.000 millones de euros. Si nos retiramos de golpe, el mercado colapsará. La empresa podría declararse en quiebra mañana por la mañana. En términos nominales, las pérdidas serían enormes. Esto es, no me importan las pérdidas nominales. Lo corté con una frialdad que me sorprendió a mí misma. 20.000 millones no significan nada si se usan para alimentar a ingratos. Quiero que esa empresa se hunda. Quiero que su valor se convierta en ceniza antes de que salga el sol. ¿Entendido? Otro silencio. Podía imaginar al señor Morales en su estudio, con el sudor frío perlando sus sienes, procesando la orden más destructiva que le habían dado en 40 años de carrera. Entendido, señora, respondió al fin, con voz tensa pero disciplinada. Contactaré con el equipo de corredores inmediatamente. Liberaremos las acciones en los mercados secundarios internacionales que están abiertos y emitiremos un comunicado de prensa sobre la retirada de la financiación. Los efectos empezarán a notarse en 15 minutos. Una cosa más. Quiero que revele mi nombre. Abandone el anonimato. Que el comunicado de prensa diga claramente: la retirada de fondos fue ejecutada por Marina Gascón, propietaria única del grupo GUI. Que sepan exactamente quién les ha cortado las alas. Entendido, señora Gascón. Lo ejecutaré de inmediato. Colgué. La pantalla se oscureció. Me recliné en el asiento mientras el taxi atravesaba la noche lluviosa de Madrid. Tenía las manos frías, pero por dentro ardía un fuego que no había sentido jamás. No era tristeza, no era rabia ciega, era poder. El poder de una mujer que durante 5 años se hizo pequeña para caber en la vida diminuta de un hombre, y que ahora acababa de romper la caja desde dentro. El taxi avanzaba. Madrid seguía atascada, mojada, ruidosa, pero en mi cabeza una cuenta atrás había comenzado. 1 minuto. El equipo del señor Morales estaría introduciendo las órdenes de venta masiva en sus terminales. 5 minutos. Los algoritmos de los mercados globales empezarían a detectar la anomalía. 10 minutos. Los teléfonos en los bolsillos de los directivos de Innovaciones Futuro, los mismos que celebraban la traición de mi marido con champán y aplausos, empezarían a vibrar con alertas de emergencia. Imaginé el rostro de Verónica, esa sonrisa triunfante de depredadora que acaba de cazar a su presa. Pronto esa sonrisa se desvanecería, porque la poderosa CEO no sabía un detalle fundamental. Todo lo que tenía, cada acción, cada proyecto, cada centavo de su empresa, era un préstamo mío, y la dueña acababa de exigir la devolución completa, con intereses.
Mi teléfono barato vibró. Un mensaje en el chat familiar de Mateo. Mi suegra. Me han dicho que nuestro Mateo ha sido ascendido. ¡Qué orgullo! Marina, cuida bien a tu marido. Mateo es el tesoro de nuestra familia. Leí el mensaje con una sonrisa amarga. El tesoro de la familia. Pronto, ese tesoro del que están tan orgullosos será un hombre desempleado, con la reputación destruida, prometido a una mujer cuya empresa acaba de quebrar por culpa de sus propios actos. No respondí. No era necesario. Pronto se enterarían por las noticias. El taxi entró en nuestro barrio. La lluvia había amainado. Nuestra casa se veía oscura y silenciosa, como si también ella supiera que algo irreversible estaba ocurriendo. Me bajé del coche, entré, y me dejé caer en el viejo sillón de mimbre frente a la puerta principal. Y entonces, en la penumbra de mi salón, con una taza de manzanilla humeando entre mis manos, hice algo que cambiaría la noche para siempre. Encendí la tableta. Como accionista mayoritaria tenía acceso al enlace de transmisión en vivo de las cámaras del evento, un privilegio reservado para miembros del comité de auditoría. Me convertí en auditora de mi propia tragedia. La pantalla me devolvió la imagen en alta definición del salón de baile. Mateo y Verónica en el centro del escenario, bajo los focos, abrazados como un rey y una reina que acaban de conquistar un continente. Él sonreía con esa sonrisa comprada al precio de la traición. Ella exhibía el anillo de diamantes ante los fotógrafos, con la satisfacción de quien cree que tiene el mundo en sus manos. No sabían que ese mundo estaba a punto de resquebrajarse bajo sus pies. Mi teléfono encriptado vibró. Un mensaje del señor Morales. Ejecutado, señora. Las acciones de Innovaciones Futuro han caído un 40% en las operaciones fuera de horario. La noticia ya está en los principales portales económicos. Su comité de auditoría intenta contactar con mi oficina desesperadamente. Sonreí en la oscuridad. En la pantalla de mi tableta vi las primeras señales del tsunami. El director financiero, sentado en la mesa VIP, sacó su teléfono con gesto perezoso. Un segundo después, todo el color desapareció de su rostro. Agarró el brazo de su colega con tanta fuerza que le hizo tirar el tenedor. Y entonces, como un virus propagándose a velocidad terminal, el pánico empezó a extenderse de mesa en mesa. Un teléfono se encendió, luego 2, luego 10, luego 50. Un mar de pantallas azules compitiendo con la luz de las arañas de cristal. La música seguía sonando, alegre e inconsciente, pero la pista de baile se vaciaba. Las risas se convertían en murmullos, los murmullos en susurros histéricos, y Mateo y Verónica, en su burbuja de narcisismo, todavía no se habían dado cuenta de nada, pero se darían cuenta. En cuestión de minutos, la tormenta que yo había desatado los alcanzaría de lleno. Y cuando el nombre de Marina Gascón apareciera en esa pantalla gigante del escenario, no la Marina de ropa vieja y cara cansada, sino la Marina heredera, la Marina que construyó imperios, el hombre que me llamó lastre entendería por fin quién era el verdadero pobre en esta historia. Me recliné en el sillón, bebí un sorbo de manzanilla y esperé. Lo que ocurrió a continuación en esa pantalla fue mejor que cualquier película, mejor que cualquier novela, mejor que cualquier venganza que hubiera podido imaginar en mis momentos más oscuros, porque la realidad, cuando decide ser cruel, supera con creces a la ficción. Yo seguía sentada en el viejo sillón de mimbre, con la taza de manzanilla entre las manos y la tableta encendida sobre la mesa de centro. La única luz de la habitación era el resplandor azulado de esa pantalla que me transmitía en directo el derrumbe del mundo de mi marido. Afuera, la tormenta de Madrid había amainado hasta convertirse en una llovizna persistente, pero dentro de ese salón de baile, a kilómetros de distancia y al mismo tiempo tan cerca que podía ver cada gota de sudor, cada gesto de pánico, la verdadera tormenta acababa de empezar. En la pantalla, el caos se propagaba como un incendio en un campo seco. Los ejecutivos ya no fingían calma. Los teléfonos sonaban sin cesar, creando una cacofonía estridente que competía con el jazz de la orquesta, que seguía tocando absurdamente, como la banda del Titanic mientras el barco se hundía. La pista de baile estaba desierta. Los invitados se agrupaban en corrillos nerviosos, mirando sus pantallas con ojos desorbitados, gesticulando, gritando a sus asesores financieros por teléfono. Algunos ya corrían hacia la salida,
tropezando con las sillas, pisando copas que estallaban bajo sus zapatos de diseñador. El pánico tiene un olor, una textura, un sonido, y aunque yo lo observaba a través de una pantalla, casi podía sentirlo en mi propia piel, ese sudor frío colectivo, esa sensación de que el suelo se abre bajo tus pies y no hay nada a lo que agarrarse. Pero Mateo y Verónica seguían ajenos. Estaban en su burbuja de champán y promesas vacías, demasiado ebrios de su propio narcisismo como para notar que el barco se hundía a su alrededor. Verónica posaba para los fotógrafos restantes, exhibiendo el anillo con gestos estudiados, inclinando la cabeza con esa sonrisa de depredadora satisfecha. Mateo la rodeaba con el brazo, posesivo, como un niño que abraza un juguete nuevo sin saber que se lo van a quitar en cuestión de segundos. Y entonces, un joven empleado del equipo de relaciones públicas subió corriendo al escenario. Su rostro estaba tenso, bañado en sudor. Había abandonado todo protocolo. Corrió directamente hacia el maestro de ceremonias. Le susurró algo al oído señalando frenéticamente la pantalla de su propio teléfono. El presentador se quedó rígido, asintió con torpeza y tomó el micrófono con manos temblorosas. «Damas y caballeros, su atención, por favor. Tenemos un pequeño problema técnico». Su voz temblaba. No era convincente ni de lejos. Verónica se giró en seco, furiosa por la interrupción. Le arrebató el micrófono con un gesto brusco que la definía por completo. Una mujer acostumbrada a controlar cada detalle, cada segundo, cada persona a su alrededor. ¿Qué es este alboroto? ¿Por qué se ha parado la música? ¿No ven que estoy celebrando? Y justo en ese instante, como si el destino tuviera un sentido del humor sádico y perfecto, decenas de teléfonos de ejecutivos empezaron a sonar simultáneamente. No vibraciones discretas, timbres a todo volumen, alertas de emergencia, notificaciones de aplicaciones bursátiles. El sonido era ensordecedor, una alarma colectiva que atravesó la música y el murmullo y lo convirtió todo en un solo grito electrónico de desastre. Y en medio de ese caos, el teléfono personal de Verónica, que había dejado sobre el atril del escenario, vibró con violencia. La pantalla se iluminó. Y aquí es donde el destino mostró su carta más despiadada. Por un descuido de un técnico de audiovisuales, la función de duplicación de pantalla que habían usado para la presentación anterior no se había desactivado. El contenido del teléfono de Verónica apareció proyectado, nítido, gigantesco, implacable, en la pantalla LED de 10 metros que dominaba el escenario. Todos en la sala, cada par de ojos, cada boca abierta, cada corazón acelerado, pudieron ver el nombre de la persona que llamaba. Letras mayúsculas en la pantalla. El nombre de uno de los consejeros más poderosos del sector financiero español. Verónica se sobresaltó al ver su pantalla personal expuesta ante cientos de personas. Su rostro, que segundos antes irradiaba felicidad triunfante, se volvió blanco como la cera. Agarró el teléfono con manos que temblaban visiblemente y, en su prisa, cometió un error fatal. No se alejó del micrófono del atril, que seguía encendido. Cada palabra que pronunció fue amplificada por los altavoces del salón con una claridad devastadora. «Sí, dígame, señor Serrano. Buenas noches. ¿Qué ocurre?» Yo no podía oír la voz al otro lado de la línea, pero sabía perfectamente lo que el señor Serrano estaba diciendo. Era un viejo colega de mi difunto padre, un hombre implacable con tolerancia cero para el fracaso. Le había informado de mi decisión minutos antes, y conociendo su carácter, estaría descargando su furia con la precisión de un cirujano. De pronto, Verónica gritó: «¿Qué dice? ¿Retirada? ¿Quién se retira? Es imposible. Acabamos de firmar el contrato del proyecto de Andalucía. Nuestra valoración estaba en su punto más alto». Su voz se quebró en un chillido agudo que los altavoces multiplicaron hasta hacerlo insoportable. Escuchó un momento más. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su respiración se volvió entrecortada, visible, animal. Mateo, a su lado, intentó tocarle el hombro como un cachorro desconcertado. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Quién llama? ¿Por qué estás tan pálida?» La reacción de Verónica fue instantánea y brutal. Apartó la mano de Mateo de un manotazo. El sonido del golpe se escuchó por los altavoces. «¡Cállate!», le gritó a la cara, sin el menor disimulo, delante de cientos de personas.
El señor Serrano dice que nuestro principal inversor se ha retirado. Ha liquidado su 67% de participación. Esta noche, ahora mismo. Estamos en bancarrota, Mateo. Estamos arruinados. La mandíbula de Mateo cayó. Lo vi en la pantalla de mi tableta con una nitidez casi cruel. La forma en que su boca se abrió. La forma en que sus ojos perdieron todo brillo. La forma en que su cuerpo entero pareció encogerse varios centímetros. ¿Qué? Pero tú tienes muchos inversores. Tiene que haber un error. Verónica lo ignoró. Volvió a hablar por teléfono. Y esta vez su voz ya no era la de una CEO poderosa. Era la de una mujer desesperada, al borde del abismo, suplicando. Señor, por favor, explíqueme quién es ese inversor. Hablaré con él. Haré lo que sea. ¿Cómo se llama? Tiene que haber un malentendido. Solo dígame su nombre. El salón entero contuvo la respiración. Un silencio tan profundo que hasta el goteo de una copa derramada en alguna mesa lejana sonaba como un trueno. Desde mi sofá, en la oscuridad de mi casa, apreté el borde del cojín con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en la tela. Este era el momento que lo cambiaba todo. Verónica escuchó la respuesta. La vi parpadear. Una vez, 2 veces, y luego su mirada se quedó vacía, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de su cabeza. El teléfono descendió lentamente de su oreja, como si la fuerza de su brazo se hubiera evaporado de golpe. Marina Gascón, susurró al micrófono. 2 palabras. Mi nombre, pronunciado con una incredulidad tan profunda que sonó como una sentencia de muerte. Mateo frunció el ceño. ¿Marina? ¿Se llama Marina? Soltó una risita nerviosa, patética, la risa de quien se agarra a cualquier coincidencia para no enfrentar la verdad. ¡Qué casualidad tan graciosa! Se llama igual que mi esposa, pero hay muchas Marinas en España, cariño. Verónica giró la cabeza hacia él con la lentitud mecánica de un autómata. Sus movimientos eran rígidos, desarticulados, como los de alguien que ha recibido un golpe en la nuca y aún no sabe si está de pie o cayendo. Y la mirada que le dedicó a Mateo no era la de una amante, ni la de una socia, ni siquiera la de una jefa. Era la mirada de un animal acorralado que acaba de descubrir que está encerrado en la jaula con un monstruo infinitamente más grande. Mateo, dijo con una frialdad que cortaba. Tu esposa. ¿Cuál es el nombre completo de tu esposa? Marina. Marina Gascón. ¿Por qué? Los apellidos, idiota. ¿Cuál es el apellido de su padre? ¿Quién es su familia? El grito fue tan fuerte que el micrófono chirrió con un acople que reverberó por toda la sala. Mateo retrocedió un paso, visiblemente asustado por la transformación instantánea de la mujer que minutos antes le había ofrecido el mundo. Gascón. Su padre era el señor Gascón. Pero son gente normal, Verónica. Jubilados en un pueblo. Es imposible que mi esposa tenga algo que ver con... Verónica dejó caer el teléfono. El dispositivo carísimo se estrelló contra el suelo del escenario y la pantalla se partió en una telaraña de grietas, pero a ella no le importó lo más mínimo. Y entonces hizo algo que me heló la sangre incluso a mí, que estaba viendo todo desde la distancia. Se rió. Una carcajada larga, rota, histérica. La risa de alguien cuya cordura se está resquebrajando en tiempo real. Gente normal, repitió entre risotadas que sonaban a llanto. Gente normal. Avanzó hacia Mateo y le clavó las uñas en el pecho, hundiéndolas en la tela de su traje carísimo. Tu esposa, esa a la que llamaste insulsa, pobre e inútil, es Marina Gascón, la única hija del fundador del grupo G. Quinto, el hombre que construyó esta empresa con sus propias manos. Tu mujer, Mateo, es la dueña invisible de todo lo que ves a tu alrededor. Y tú me la pusiste en bandeja para que la insultara delante de 500 personas. Mateo sacudió la cabeza con violencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, estás mintiendo. Marina usa ropa de casa vieja, coge taxis normales, regatea las verduras en el mercado. ¿Cómo va a tener miles de millones? Y en ese preciso momento, con un sentido del tiempo que todavía hoy me produce escalofríos, la pantalla LED gigante del escenario cambió. Alguien en la sala de control, ya fuera por el pánico general o con la ayuda discreta de una persona que yo había colocado allí para eventualidades, proyectó la portada de un portal de noticias económicas.
Y ahí estaba yo. No la Marina de andar por casa. No la mujer del vestido sin marca que se escondía detrás de columnas. Era una fotografía profesional. Marina Gascón, graduada de la London Business School, con blazer negro, cabello impecable y una mirada que no pedía permiso. Debajo, el texto en letras enormes. Marina Gascón, propietaria única del grupo de inversiones GWI. Patrimonio neto estimado. Aproximadamente 40.000 millones de euros. Vi el momento exacto en que Mateo se giró hacia la pantalla. Lo vi a cámara lenta, fotograma a fotograma, grabándose en mi memoria para siempre. Vi cómo su mandíbula se desencajó. Vi cómo el color abandonó su rostro como si le hubieran abierto una vena. Vi cómo sus rodillas cedieron, incapaces de sostener el peso de su culpa y de su estupidez monumental. Se desplomó sobre el suelo del escenario, de rodillas, con los ojos clavados en mi fotografía como quien mira el rostro de Dios, o del diablo, por primera vez. Su boca se movía sin producir sonido. Probablemente estaba diciendo mi nombre. Marina, Marina, Marina. El nombre que hasta hacía una hora no valía nada para él. Apagué la tableta. La pantalla se volvió negra. Los gritos, el caos, la destrucción de Verónica, todo se cortó de golpe. El silencio volvió a mi salón como un manto pesado. Me quedé sentada, mirando la oscuridad. La taza de manzanilla se había enfriado entre mis manos. La bebí de un trago. Estaba amarga. Muy amarga, como la victoria que acababa de saborear. Porque sí, había ganado. Pero ganar no se sentía como yo esperaba. No había euforia. No había satisfacción limpia. Solo un vacío enorme, como el que queda después de arrancar un árbol de raíz. El hueco es tan profundo que no sabes con qué llenarlo. Llevé la taza a la cocina. La lavé despacio bajo el grifo. Sentí el agua fría en mis manos y cerré los ojos. 5 años. 5 años de amor, de entrega, de renuncias silenciosas. Todo reducido a escombros en una sola noche. No importaba quién hubiera apretado el detonador, Mateo con su traición o yo con mi venganza. El edificio estaba demolido, y entre los restos no quedaba nada que pudiera reconstruirse. Volví al sillón junto a la puerta principal. Me senté y esperé. Sabía que vendría. Los hombres como Mateo siempre vuelven cuando descubren que el suelo bajo sus pies ha desaparecido. No vuelven por amor. Vuelven por miedo, por supervivencia, porque el mundo que eligieron se derrumbó y necesitan desesperadamente el que abandonaron. Mi teléfono barato había vibrado tantas veces que la mesa de centro temblaba con cada notificación. En la pantalla de bloqueo, las vistas previas de los mensajes de Mateo se sucedían como un torrente de súplicas cada vez más patéticas. Marina, contesta. Puedo explicarlo. Fue un malentendido. Verónica me obligó. Te quiero. Solo a ti. ¿Recuerdas nuestros votos? En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. ¡Qué memoria tan selectiva! Cuando estaba en la cima de su salud, cuando se sentía poderoso, ascendido, deseado por la mujer más importante de la empresa, me desechó como un trasto viejo. Y ahora, hundido en la enfermedad de su propia codicia, me exigía que cumpliera mis votos. ¡Qué conveniente! ¡Qué cobarde! ¡Qué predecible! Dejé que el teléfono vibrara hasta que la batería murió. Cerré los ojos. Los recuerdos me asaltaron como fantasmas que llevaban años esperando este momento para salir de sus escondites. Nuestra primera cita en aquel bar de la Latina. Las tapas baratas, el vino de la casa, su risa nerviosa cuando me contó que había crecido en un pueblo de Castilla y que le daba vergüenza. La tarde que nos pilló la lluvia volviendo de una película de autor, y él me cubrió con su chaqueta, prometiéndome que me haría feliz con el trabajo de sus manos. La noche en que me pidió matrimonio en el salón de mis padres, sin lujos, sin diamantes, con un anillo de oro de 2 gramos comprado con los ahorros de un año y las manos temblando al tomar las mías. Marina, todavía no tengo nada, pero te juro que trabajaré para que no te falte de nada. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Murió lentamente, estrangulado por sus propias corbatas caras? ¿O nunca existió? ¿Fue siempre un actor brillante interpretando un papel que abandonaría en cuanto le ofrecieran un escenario más grande? No lo sé. Y esa es la parte que más duele. La duda. Porque si todo fue mentira desde el principio,
Entonces mi dolor de esta noche es absurdo. Es la consecuencia de haber amado a un fantasma. Pero si fue real, si aquel Mateo sencillo existió de verdad y simplemente se perdió por el camino, entonces lo que murió esta noche no fue solo un matrimonio. Fue algo mucho más triste, la prueba de que el amor, por sí solo, no basta para salvar a nadie. El ruido de un motor rompió el silencio. No era el ronroneo suave del coche de empresa. Era un sonido áspero, forzado, como un taxi al que le exigen más de lo que puede dar. Los faros barrieron las cortinas del salón. Frenó bruscamente sobre los adoquines mojados del patio. Chirrido de neumáticos. Portazo. Pasos apresurados, pesados, desordenados, subiendo los escalones del porche. Una respiración agitada de animal perseguido. Y luego los golpes. La puerta tembló bajo sus puños. «Marina, abre la puerta. Sé que estás ahí. La luz del porche está encendida. Marina». La voz de Mateo era irreconocible. Rota, ronca, saturada de pánico. Había desaparecido todo rastro del directivo elegante, del hombre seguro que me ordenó tomar un taxi y no entrar con él al salón. Lo que oía al otro lado de esa puerta era la voz de un niño pequeño abandonado en medio de una tormenta, golpeando la puerta de la única casa que conoce. No me moví. Lo dejé esperar. Dejé que cada segundo de rechazo penetrara en sus huesos como el frío de la noche que se colaba por las rendijas. Tan frío como estuve yo cuando lo vi arrodillarse ante otra mujer. Tan sola como me sentí cuando salí de ese salón de baile sin que nadie notara mi existencia. «Marina, por favor. Por el amor de Dios. Estoy empapado. Marina». Empezó a llorar. Un llanto crudo, de frustración, de miedo. Los golpes se fueron debilitando. Ya no eran puñetazos, eran palmadas, casi caricias desesperadas contra la madera. Me levanté despacio. Cada movimiento era calculado, deliberado. Me ajusté el camisón, ese camisón cómodo que él siempre ridiculizó, y caminé hasta la puerta. Giré el cerrojo. El chasquido del pestillo resonó en el silencio nocturno como el martillo de un juez golpeando la mesa. Los golpes cesaron al instante. Mateo sabía que la puerta ya no estaba cerrada. Podía sentir su respiración al otro lado, agitada, temblorosa. Abrí. El aire húmedo de la noche me trajo un olor a tierra mojada y a colonia cara deslavada por la lluvia. Y ahí estaba. Mateo, o lo que quedaba de él. Estaba empapado de pies a cabeza. El traje de miles de euros parecía un trapo arrugado, embarrado, pegado a su cuerpo como una segunda piel muerta. La corbata colgaba floja, el nudo deshecho. Su pelo, que horas antes lucía peinado con pomada importada, caía ahora sobre su frente en mechones mojados que goteaban agua sobre sus ojos rojos, hinchados, desorbitados. Tenía ojeras, tenía los labios morados de frío, tenía la cara de un hombre que ha envejecido 10 años en 2 horas. Al verme, sus ojos brillaron con esa esperanza falsa de los desesperados. Abrió los brazos e intentó entrar, intentó abrazarme. «Marina, cariño, gracias a Dios. Pensé que te habías ido. Lo siento mucho. Yo no quería». Levanté la mano derecha, la palma abierta hacia su cara. Un gesto de alto absoluto. No grité, no lloré. Mi voz salió baja, pero con una fuerza que detuvo sus pasos en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible en el umbral. «Detente ahí. No pises el suelo de esta casa con esos zapatos sucios. Y no se te ocurra tocarme con las manos que han estado abrazando a esa mujer». Mateo se quedó paralizado. Los brazos le cayeron a los costados. Me miró como si yo fuera una desconocida. Y quizás tenía razón. Nunca me había conocido de verdad. Solo había visto a Marina, la esposa sumisa. Nunca había conocido a Marina Gascón. «Marina, ¿por qué estás así?». Su voz temblaba como la de un hombre al borde de un precipicio. «Esa noticia, ¿es verdad? ¿Tú eres realmente la dueña de las acciones? ¿Tú has hecho todo esto?». Me apoyé en el marco de la puerta. Crucé los brazos sobre el pecho. Una sonrisa tenue, cargada de un desdén que había tardado 5 años en formarse, se dibujó en mis labios. «¿Sorprendido, cariño? ¿No acabas de decir que soy una esposa insulsa? ¿Un lastre sin futuro? Solo estaba demostrándote lo equivocado que estabas. Resulta que tu futuro estaba en mis manos. Y acabo de hacerlo pedazos». Las piernas de Mateo cedieron.
Se dejó caer de rodillas sobre el suelo mojado y frío del porche. El agua de los charcos se mezcló con sus lágrimas, creando arroyos que corrían por sus mejillas devastadas. La ironía era tan brutal que casi dolía. Horas antes, su jefa se había arrodillado ante él para ofrecerle el mundo. Ahora era él quien se arrodillaba ante mí, suplicando los restos de un mundo que él mismo había destruido. Estaba loco, Marina. Te lo juro por mi difunta madre. Perdí la cabeza. Verónica me obligó. Me amenazó. Dijo que acabaría con mi carrera si no aceptaba. Tenía miedo. Lo hice por nosotros, Marina. Por nuestro futuro. Para que me ascendieran y tú pudieras vivir mejor. Lo miré desde arriba. Este hombre arrodillado, empapado, con mocos y lágrimas mezclándose en su cara, mentía incluso ahora. Incluso en el fondo del pozo, seguía fabricando excusas, buscando chivos expiatorios, intentando reescribir la historia para quedar como víctima. No metas a tu madre en esto, dije con una frialdad que me salió del alma. Tu madre fue una mujer digna que te crió para ser un hombre respetable. No ensucies su nombre con tus mentiras. Pero es verdad, gimió, arrastrándose hacia adelante, intentando agarrar el borde de mi camisón. Verónica me manipuló. Yo no quería... Retrocedí un paso con un gesto de asco que lo detuvo como una bofetada. ¿Por nosotros? ¿Para que yo viviera mejor? Repetí sus palabras, saboreando su absurdidad. ¿De verdad crees que hemos vivido hasta ahora gracias a tu sueldo? Mateo me miró con la confusión de un animal aturdido. ¿Qué quieres decir? Lo miré con una lástima que me pesaba más que la rabia. Esta casa, señalé hacia adentro. ¿Creías que la mitad de la hipoteca se pagó gracias a esa prima extraordinaria que recibiste de la empresa? Era mi dinero, Mateo. Lo transferí al señor Morales y él se encargó de que llegara a tu cuenta disfrazado de bonificación corporativa, para que no te sintieras inferior, para que te creyeras un gran proveedor. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se movía sin producir sonido. El coche que condujiste esta noche para ir a recoger a tu amante. Continué sin piedad. El 80% de la entrada lo pagué yo a través de un sorteo bancario que supuestamente ganaste el año pasado. ¿De verdad pensabas que tenías tanta suerte? Estaba amañado. Yo lo organicé todo. Mateo sacudió la cabeza débilmente, como un hombre que recibe golpe tras golpe y ya no tiene fuerzas para esquivarlos. El traje que llevas puesto, tus zapatos de piel, tu reloj. Todos esos descuentos increíbles que conseguías en tu boutique favorita. No eran descuentos, cariño. Era yo, pagando la diferencia en la caja antes de que llegaras, para que pudieras permitirte lujos a precios que tu sueldo real podía pagar. No, no puede ser. Has estado viviendo dentro de una burbuja que yo construí para ti, dije, y mi voz sonaba como el filo de un bisturí, precisa, fría, sin temblor. Hice todo eso porque te quería, porque quería proteger tu ego frágil. Quería que te sintieras exitoso, que te sintieras hombre, y así me lo pagas. En cuanto te sentiste un poco superior, en cuanto creíste que habías llegado a algo por tus propios méritos, me pisoteaste la dignidad delante de 500 personas. Mateo agachó la cabeza hasta que su frente casi tocaba el suelo mojado. Sus hombros se sacudían con un llanto animal, un gemido profundo que le salía de las entrañas. Fui un idiota, Marina. Un idiota. Lo siento. Me arrepiento. Dime qué tengo que hacer. Lo haré. Lo que sea. Levantó la cara hacia mí. Tenía los ojos inyectados en sangre, la nariz enrojecida, las mejillas empapadas. Era la imagen más patética que había visto en mi vida, y la más reveladora, porque incluso en ese momento, incluso arrodillado y destruido, lo que vi en sus ojos no fue amor, no fue arrepentimiento genuino. Lo que vi fue miedo, miedo puro, miedo a perder la comodidad, la seguridad, la vida construida con mi dinero. Me suplicaba no porque me amara, sino porque sin mí no era nadie. Y esa certeza fue lo que terminó de matar cualquier resto de compasión que pudiera quedarme. Por favor, Marina, rogó con voz estrangulada, devuelve las acciones, o al menos detén las noticias. Mi nombre está destrozado. Todas las empresas de Madrid me pondrán en la lista negra. Verónica me ha despedido y me ha demandado por daños y perjuicios. Si no me ayudas, podría ir a la cárcel. Solo te tengo a ti. Ahora tienes a Verónica, respondí secamente. Verónica está arruinada.
Está loca, gritó. Marina, soy tu marido, tu cabeza de familia. ¿Cómo puedes ver a tu marido destruido y quedarte ahí tan tranquila? ¿Dónde está tu deber como esposa? ¿Dónde están tus promesas ante Dios? Cuando escuché que usaba la religión y el deber como su última arma, algo dentro de mí se encendió. No fue rabia explosiva, fue algo más peligroso, una claridad helada, absoluta, que iluminó cada rincón de mi mente. Di un paso hacia adelante, acercando mi cara a la suya. Mis ojos lo atravesaron. Mi deber como esposa terminó esta noche, Mateo. Saldado con tu traición. Y no te atrevas a invocar a Dios. Dios estaba mirando cuando aceptaste el anillo de otra mujer delante de cientos de testigos. Dios escuchó cuando dijiste, sí, lo haré, mientras tu verdadera esposa te veía desde las sombras. Si alguien tiene cuentas pendientes con Dios esta noche, cariño, no soy yo. Mateo se derrumbó. Su cuerpo se encogió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Pero yo no había terminado. Necesitaba que entendiera. No por crueldad, o quizás sí, quizás también por crueldad, no voy a mentir, sino porque necesitaba cerrar esa puerta con algo más que un cerrojo. Necesitaba cerrarla con palabras que él no pudiera olvidar jamás. Escúchame bien, porque es la última vez que te hablo como tu esposa. Tuviste tu oportunidad. Lo tenías todo. Tenías una mujer que estaba dispuesta a vivir modestamente por ti, que ocultó su identidad para que tu orgullo no sufriera, que te amó de una forma que tú nunca fuiste capaz de entender. Tenías un diamante en las manos. Le clavé el dedo índice en el pecho. Pero lo tiraste. Lo tiraste por un guijarro mojado en la acera, solo porque brillaba bajo la luz de una lámpara barata. Desechaste tu diamante por ese guijarro. Ahora el guijarro se ha secado, es feo y no vale nada. Y tu diamante ha desaparecido para siempre. No digas eso, Marina. Podemos empezar de nuevo. Dame otra oportunidad. Una sola. No se puede reconstruir un vaso que ya es polvo. Lo corté. Mañana por la mañana, los abogados de mi familia te enviarán los papeles del divorcio y una orden para que desalojes esta casa. Tus cosas ya están siendo empaquetadas por el servicio de conserjería. Recógelas mañana a mediodía. Y no vuelvas a pisar este lugar. Marina, esta casa también es mía. Mi nombre está en las escrituras. Está a mi nombre, respondí, y vi cómo la última gota de color desaparecía de su cara. ¿Recuerdas? Cuando tenías deudas de tarjetas de crédito de la universidad y tu historial crediticio era un desastre, dijiste que la pusiéramos a mi nombre para facilitar el préstamo. Legalmente, esta propiedad es mía, así que lárgate de mi casa, o llamo a la policía. La palabra policía lo atravesó como una descarga eléctrica. Vi el terror en sus ojos. Sabía que con el poder que yo tenía, cualquier amenaza era real. Lentamente, como un hombre que ha perdido una guerra y recoge los restos de su bandera del barro, se puso de pie. Parecía más pequeño, más viejo, más vacío. Me miró por última vez. Y en esa mirada, debajo de las capas de pánico y de cálculo y de autocompasión, vi algo que casi me quiebra. Un destello genuino de arrepentimiento. Real, breve, fugaz, como la última chispa de una hoguera que se apaga. Te quise de verdad, Marina, susurró, antes de que me cegara. Te quise de verdad. Lo miré, y por un solo segundo que duró una eternidad, sentí que las lágrimas volvían a presionar detrás de mis ojos, porque quizás decía la verdad. Quizás alguna vez me quiso, pero eso ya no importaba. El amor, cuando se rompe de esta manera, no se pega. Se convierte en otra cosa, en algo que ya no tiene nombre. Guárdate ese amor para ti, Mateo, dije. Lo vas a necesitar para sobrevivir lo que viene. Di un paso atrás. Agarré la puerta con ambas manos. Adiós. Cerré. El portazo sacudió toda la casa como el mazo de un juez dictando sentencia final. Eché el doble cerrojo, la cadena de seguridad. Y me quedé ahí, de espaldas contra la madera, con el corazón latiendo contra las costillas como un pájaro atrapado. Al otro lado, oí a Mateo gritar mi nombre una vez más, luego llorar, luego golpear débilmente la puerta, como un niño que sabe que no le van a abrir, pero no puede dejar de intentarlo. Y finalmente, el silencio, pasos arrastrándose escalones abajo, el sonido de un motor que arrancaba con dificultad, y el rumor de un coche perdiéndose en la oscuridad de la noche madrileña.
llevándose consigo los últimos 5 años de mi vida. Me dejé caer al suelo. Mis piernas cedieron de golpe, como si toda la energía que me había sostenido durante las últimas horas se hubiera agotado en ese portazo. Las lágrimas llegaron, pero eran distintas a las de antes. Las de antes, bajo la lluvia, eran lágrimas de una mujer herida. Estas eran lágrimas de una mujer que se estaba vaciando, expulsando un veneno acumulado durante 5 años de silencio, de renuncias, de hacerme invisible para que otro brillara. Lloré sentada en el suelo de mi propia casa, con la espalda contra la puerta cerrada y las rodillas contra el pecho, como una niña pequeña. Pero no era una niña. Era una mujer que acababa de sobrevivir al terremoto más grande de su vida y que, entre los escombros, empezaba a encontrar algo que creía perdido, a sí misma. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Minutos, tal vez 1 hora. El reloj de pared, ese regalo de bodas de una tía tacaña de Mateo, seguía marcando su ritmo monótono, indiferente al desastre humano que se había consumado bajo su esfera. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Miré alrededor. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio opresivo como antes. Era un silencio distinto, más limpio, como el silencio que queda después de una tormenta cuando el aire huele a tierra lavada y todo parece más nítido, más real. Caminé por la sala. Toqué el respaldo del sofá donde Mateo solía sentarse a ver el fútbol. Pasé los dedos por la repisa donde guardábamos las fotos de la boda. Las miré. Yo sonreía con una felicidad ingenua y total. Él sonreía con esa sonrisa que ahora ya no sabía si fue verdadera o fue la primera de sus muchas actuaciones. Tomé el marco. Lo sostuve un momento. Luego lo coloqué boca abajo, con cuidado, sin violencia. No hacía falta romperlo, solo darle la vuelta, como yo estaba haciendo con mi vida. Fui a la cocina. Me preparé otra taza de manzanilla. Esta vez le puse más miel. Me la merecía. Me senté junto a la ventana que daba al pequeño jardín trasero. La lluvia había parado por completo. En el cielo nocturno de Madrid, entre los restos de las nubes que se dispersaban, asomaban las primeras estrellas. Débiles, lejanas, pero ahí estaban. Siempre habían estado ahí, incluso cuando las nubes las ocultaban. Mi teléfono encriptado vibró sobre la encimera. Lo tomé. Un mensaje del señor Morales. Señora, la CNMV ha suspendido la cotización de Innovaciones Futuro hasta nuevo aviso. La prensa económica solicita declaraciones. ¿Desea que preparemos un comunicado adicional? Respondí con 3 palabras. Mañana. Descanse, señor Morales. Y gracias. Mañana. Mañana empezaría todo de nuevo. Mañana iría a las oficinas del grupo GV. Me sentaría en el sillón que fue de mi padre. Ese sillón que había estado vacío durante años esperando a que su hija dejara de esconderse. Tomaría las riendas del imperio que me correspondía por derecho, por sangre y por capacidad. Convocaría a la Junta. Revisaría cada inversión, cada contrato, cada alianza. Y lo haría no como la esposa abandonada de nadie, sino como Marina Gascón, la mujer que siempre fui y que durante 5 años pretendió no serlo. Pero esta noche, en este momento, no quería pensar en negocios, ni en venganzas, ni en el futuro. Esta noche solo quería sentarme junto a esta ventana, beber mi manzanilla con miel, mirar las estrellas que asomaban entre las nubes y permitirme sentir todo lo que necesitaba sentir. La tristeza por lo perdido, el alivio por lo terminado, la rabia por lo robado. Y debajo de todo eso, como una corriente subterránea que empieza tímida pero que sube y sube, algo parecido a la paz. No era la paz de quien ha resuelto todos sus problemas. Era la paz de quien por fin ha dejado de mentirse, de quien se ha quitado el disfraz, ha mirado al espejo y ha reconocido su propio rostro, de quien ha dejado de hacerse pequeña para caber en la vida de otro y ha decidido, por primera vez en mucho tiempo, ocupar todo el espacio que le corresponde. Bebí el último sorbo de manzanilla. Dejé la taza en el fregadero. Apagué la luz de la cocina. Y antes de subir a mi habitación, solo mía, me detuve frente a la puerta principal. La toqué con la palma de la mano. Detrás de esa madera, hacía un rato, un hombre había suplicado perdón. Yo le había cerrado la puerta en la cara. No porque fuera cruel,
no porque no hubiera dolor, sino porque algunas puertas deben cerrarse para que otras puedan abrirse. Subí las escaleras. Me metí en la cama. Las sábanas estaban frías porque nadie más dormiría ahí esta noche. Ni mañana, ni nunca más. Y por primera vez en 5 años, ese frío no me dio tristeza. Me dio espacio. Espacio para respirar. Espacio para ser. Cerré los ojos. Madrid dormía afuera, empapada y brillante bajo sus farolas. En algún lugar de la ciudad, Mateo vagaba con su traje arruinado y su vida destrozada, buscando un lugar donde pasar la noche. En algún otro lugar, Verónica gritaba por teléfono a abogados que ya no podía pagar. Y yo estaba aquí, en mi casa, en mi cama, sola por primera vez en mucho tiempo, y descubriendo que sola no es una palabra triste cuando va acompañada de libre. Mañana saldría el sol. Mañana Marina Gascón se sentaría en el trono que le correspondía. Mañana empezaría una vida nueva, construida no sobre los cimientos del ego de un hombre, sino sobre los de mi propia verdad. La Marina de la ropa de casa vieja podía descansar por fin. Había cumplido su papel con más dignidad de la que nadie en aquella fiesta merecía. Pero Marina Gascón acababa de despertar de un letargo de 5 años, y esta vez no se iba a esconder de nadie.